Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Despertar del realismo. Hoy, martes 27 de enero de 2026, el mundo que conocíamos acaba de ser archivado en los libros de historia. Mientras muchos se quedan en la superficie, en la queja o en el titular fácil, aquí vamos a escudriñar la verdad. Se ha desclasificado la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos. Sí, no es un documento diplomático, es un manual de supervivencia para una nueva era. Del fin de las guerras interminables a la cacería de los narcoterroristas, de la contención silenciosa de China a la exigencia brutal a los aliados europeos. ¿Es Trump un pacificador o el arquitecto de un nuevo orden basado en la fuerza? Hoy, en este informe especial, desglosamos punto por punto el documento que redefine la hegemonía americana. Así que prepárense para realismo puro y sin anestesia. Ahora, la diferencia entre informar y validar. Sí. Amigos de qué hablan Geo, antes de entrar en este informe de la Secret Chancellery, de Cancillería Secreta, quiero hacer una pausa y yo creo que es necesaria. He leído algunos comentarios donde se me cuestiona por qué presento a Donald Trump como un pacificador. Y aquí, amigos, es donde tenemos que elevar el nivel de la conversación. Miren, en este canal no venimos a elegir bandos, venimos a escudriñar la realidad. Como dice la escritura, escudriñar las escrituras, no para memorizarlas, sino para recibir el mensaje, para entender el contexto. Es que exponer no es validar. Miren, cuando el análisis dice que Trump busca la paz, no estamos diciendo que sea un santo o un pacifista de corazón. Estamos exponiendo su estrategia, sus intereses y a veces sus malas intenciones. Si los rusos o el entorno de Putin lo ven como una oportunidad, es mi deber reportarlo. Pero reportar una visión no significa compartirla, significa cartografiar el mapa para que ustedes sepan dónde estamos parados. Y es que les digo una cosa, leer contra repetir, ¿no? Leer versus repetir. Hay una diferencia enorme entre leer para repetir y leer para asimilar. Miren, muchos leen como quien lee una oferta en el supermercado. Solo ven las letras grandes y luego se quejan de que el aparato venía sin baterías. En la geopolítica, las baterías no vienen incluidas, ¿eh? Si no aprendemos a leer el contexto, a ver qué es lo que el autor o el político o el diario realmente quiere decir detrás de sus palabras, seremos como loros repitiendo un guión ajeno. Miren, hay que ser, en cierto modo, escéptico metodista. Mi invitación para ustedes hoy es que sean escépticos metodistas. Pónganlo todo a prueba. No acepten el plato ya servido. Trump puede ser un pacificador hoy por conveniencia y un incendiario mañana por supervivencia. Por eso hoy lo comparamos con Netanyahu y Zelensky, hombres que, para bien o para mal, han ligado su destino político, pues, a la turbulencia, ¿verdad? Así que dicho esto, y con el respeto y la educación, los invito a que escudriñemos juntos este nuevo artículo. Porque si solo buscamos confirmar lo que ya creemos, no estamos haciendo análisis, estamos haciendo ideología, estamos creando fanatismo. Y aquí lo que buscamos es la verdad, aunque a veces, y la mayoría de veces, pues sea incómoda. Así que vamos a la zona intensa de turbulencia de Trump. Sí. La trampa de la paz. Trump, podríamos decir, contra las cuerdas. Aquí es donde aplicamos el escudriñar que mencionamos antes. El informe de la Secret Chancellery o Cancillería Secreta nos revela que para Rusia la debilidad de Trump es una moneda al aire.
Por un lado, si Trump pierde fuerza ante los demócratas, sus iniciativas de paz en Ucrania serán boicoteadas sistemáticamente. Pero por otro lado, si Trump se ve forzado a abrir frentes en Venezuela o al Ártico para subir políticamente, Ucrania pues se quedará sin oxígeno, ¿verdad? Así que poner atención porque el análisis es técnico y es quirúrgico. El miedo a decidir. Trump quiere la paz, pero no se atreve a dar el paso definitivo. Cortar el suministro de armas. ¿Por qué? Porque teme que los demócratas lo acusen de traición antes de las elecciones de mitad de mandato. Podríamos decir que está atrapado en el mismo juego que Netanyahu. Necesita que el conflicto siga tibio para no ser devorado por la política interna de Washington. El cálculo de Zelensky. Aquí está la jugada del régimen de Kiev. Zelensky no es tonto. Está retrasando todo esperando a noviembre, esperando que los demócratas recuperen terreno y le devuelvan el cheque en blanco que solía recibir. Hasta ahora, amigos, ese cálculo le está funcionando porque Trump está atascado en el fango de Minnesota y las protestas internas. ¿Otras guerras? Si la presión interna es demasiada, Trump podría buscar una victoria rápida en otro lugar, Venezuela, Groenlandia. Para Moscú, pues esto sería un alivio indirecto, porque Estados Unidos no puede mantener dos guerras de alta intensidad simultáneamente. Y no hay que olvidar China. China no se cansa de ver a la distancia, de ver cómo, pues, el yanqui se ha ocupado. ¿Mm? La caída de Ucrania sería el precio que Washington pagaría por salvar, podríamos decir, la presidencia de Donald Trump. Ahora, el documento maestro del día. Pero atención, amigos de qué hablan Geo. Todo este caos, toda esta turbulencia tiene una columna vertebral. Hoy, 27 de enero, pues vamos a hablar de un documento que se ha desclasificado el 23 de enero. El documento que redefine el siglo XXI. La Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos. Reconstruir la paz mediante la fuerza. Olvídense de las noticias de ayer. Esto es el manual de instrucciones del imperio para la nueva era dorada. Vamos a desglosar qué significa realmente paz mediante la fuerza. Cuando tienes a un presidente acorralado y a un departamento de guerra reconstruyendo su arsenal. Así pues que entramos en el plato fuerte del día. NDS 2026. El fin de las guerras interminables. Lo que ven en pantalla es el texto desclasificado de la Estrategia de Defensa Nacional 2026. Y les dejo el enlace en la descripción del video. Analícenlo, traten de traducirlo al español para que se les sea más fácil leer, quizás a algunos. A mí, por cierto, estos tipos de documentos yo prefiero leerlos en inglés, en estado original, para tener un mejor discernimiento de lo que está escrito. Después yo se los transmito a ustedes, pero es mi manera de proceder, mi manera de analizar. Yo, cuando es en inglés, pues lo leo en inglés porque la jerga es diferente. Muchas veces las traducciones nos traicionan, ¿verdad? Como se podría decir. Y es que hay muchas cosas en inglés para los que son de habla inglesa que no tienen traducción. Se dice en inglés, tanto como en francés. Para los que hablan francés, hay ciertas palabras que hay que aprenderlas, que no tienen ninguna regla ni un sentido lógico de la semántica. Hay que aprenderlas tales y como son, y con el tiempo pues te las vas memorizando. Lo mismo sucede con el inglés. Hay muchas cosas que no se pueden traducir en castellano o en español. Pero bueno. Miren, es un documento que rompe con décadas de política exterior fallida. El Pentágono acaba de enviar un mensaje claro al mundo. Se acabó el desarrollo nacional global. Se acabaron los cambios de régimen y se acabó el malgastar vidas estadounidenses en compromisos abstractos. Ahora, ¿por qué hay que escudriñar cada palabra de este documento desclasificado? De adversario a controlable. Por eso, este es el dato técnico más explosivo, yo diría. El Departamento de Guerra ya no etiqueta a Moscú como el enemigo número 1 a destruir.
lo define como una amenaza persistente, pero controlable. ¿Qué significa esto en el lenguaje de mando? Significa que Estados Unidos ya no busca la derrota estratégica de Rusia, sino una coexistencia armada. Es el fin de la retórica de la victoria total, de la era Biden. ¿Mm? Pero lean el documento y espero que ustedes lleguen también a esta conclusión. Miren, el fin del aislacionismo falso. El documento es enfático. Esto no es un aislacionismo, es realismo flexible. Estados Unidos no se retira del mundo. Se retira de las guerras que no le importan a los estadounidenses, que es muy distinto. La misión vuelve a ser fundamental: librar, ganar y sobre todo prevenir guerras que afecten el bolsillo y la seguridad del ciudadano de a pie. Ponen algo así como prioridad nacional. El Pentágono admite que se descuidó la moral y se malgastaron recursos en construir naciones ajenas mientras la propia se debilitaba. Es la política. La política ahora es paz mediante la fuerza. No es un mensaje de debilidad, es un mensaje de enfoque, podríamos decir. Dicen algo así como que, ponerlo en otro contexto, somos la espada y el escudo de América, no la policía del mundo. Ahora, por supuesto que todo esto conlleva a un Estados Unidos primero. USA First, American First, como le quieran llamar. Pero no se confundan, ¿eh? El lema Estados Unidos primero, paz a través de la fuerza. Sentido común. Tiene una letra pequeña que afecta directamente a Ucrania y a la OTAN. Si una guerra no es concreta para el interés estadounidense, el Departamento de Guerra ya no pondrá el pecho. Así es sencillo. Entramos en la parte más cruda del documento porque vamos a ver cómo se va a aplicar este sentido común en los frentes que hoy están en llamas. Así que entramos a la doctrina del sentido común, NDS 2026. Estamos ante el documento que los globalistas temían. La Estrategia de Defensa Nacional 2026 no es un papel diplomático, es una orden de operaciones. El mensaje es tajante: Estados Unidos primero, paz a través de la fuerza, sentido común. Se acabó el ser el guardaespaldas gratis de los líderes aliados que toman decisiones equivocadas y esperan que el contribuyente americano pague la cuenta. Así que poner atención porque el el Departamento de Guerra, como ha vuelto a llamarse, está enviando un mensaje de realismo brutal. Adiós a la policía global. El documento dice explícitamente que Estados Unidos no está obligado a ser el único garante de la seguridad mundial. Si los aliados europeos quieren seguridad frente a Rusia, pues que paguen el 5% de su PIB como exige Trump. La era de la seguridad subvencionada ha muerto hoy, 26 de enero de 2026. Mejor dicho, 23 de enero de 2026, cuando esto ha sido desclasificado, ¿no? La cúpula dorada y la frontera, ¿no? La prioridad número uno ya no es el Donbass y ni Taipei, es el territorio estadounidense. Ujú. El documento habla de la cúpula dorada, the Golden Dome, un sistema de defensa tal contra misiles y drones para proteger el cielo americano y el uso de fuerza militar contra los narcoterroristas en el hemisferio occidental. Ojo, cuando hablamos de hemisferio occidental, estamos hablando de nuestro queridísimo y amado continente. No hay que olvidar esto. Hay que poner mucha atención porque esto nos conlleva a nosotros también. Nos lleva de partida automáticamente. Es la doctrina Monroe con esteroides militares, ¿ok? Ahora, China. Disuasión, no confrontación, ¿ok? Aquí está el genio estratégico. No se busca estrangular o humillar a China. Se busca un equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. Trump quiere sentarse con Xi Jinping desde una posición de fuerza inalcanzable, no desde una guerra innecesaria. A ver, es el arte del teatro aplicado a la guerra nuclear, ¿no?
La reindustrialización de guerra. Trump ha sido claro. No habrá ni dividendos ni recompra de acciones para las empresas de defensa hasta que las fábricas produzcan. Quiere que el arsenal de la democracia vuelva a suelo americano, estadounidense. La costumbre de decir americano, estadounidense, de suelo estadounidense. Menos diversidad en los manuales y más capacidad ofensiva en los hangares. El error de los 30 años. Miren, para entender hacia dónde vamos, el documento hace una autopsia de cómo llegamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Habla de cómo las élites desperdiciaron el dominio indiscutible de los años 90 en cambios de régimen sin objetivo. Ahora el Departamento de Guerra se concentra en los puntos estratégicos. Canal de Panamá, Groenlandia y el Golfo de México. Entramos en la parte donde el Departamento de Guerra enumera sus áreas de esfuerzo inmediato. Así que preparen sus mapas, porque esto redibuja el globo. La doctrina Don Roe. El puño de hierro en el hemisferio. Esto, amigos, es realismo puro y duro. El documento clasificado desclasificado el 23 de enero, confirma que la era de la diplomacia blanda en América Latina ha muerto. El Departamento de Guerra establece la adición de Trump a la doctrina Monroe. ¿Qué significa esto? Significa que si eres un vecino de Estados Unidos o contribuyentes a la seguridad común, o el Pentágono tomará medidas precisas y contundentes, y si alguien duda de la voluntad de Trump, solo tiene que mirar hacia Venezuela. Ya han creado el precedente, el ejemplo a seguir. Si no te comportas como queremos, mira lo que le pasó a Venezuela. ¿Ok? Así que poner atención porque lo que dice el NDS 2026 sobre el hemisferio occidental es una declaración de soberanía absoluta. ¿Sí? Operación Absolute Resolve. El documento cita esta operación, la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, como el estándar de oro de la nueva estrategia. Ya no hay sanciones eternas ni presión diplomática, hay incursiones de la Fuerza Delta, captura de objetivos y traslado a tribunales en Nueva York. Ese es el mensaje para cualquier líder en la región que decida coquetear con potencias extrahemisféricas. Puntos estratégicos innegociables. Estados Unidos garantiza por la fuerza el acceso al Canal de Panamá y al Golfo de México. Y atención aquí, Groenlandia. El interés por Groenlandia no era un capricho inmobiliario de Trump. Es una necesidad de defensa del Ártico frente a la proyección rusa. El Departamento de Guerra ya no pide permiso para pasar, sino que asegura el acceso, ¿ok? La famosa cúpula dorada, ¿no? The Golden Dome. No es un muro en tierra, es un muro en el cielo. Trump está instalando un escudo de defensa total contra UAVs, drones y misiles hipersónicos. El objetivo es que el territorio estadounidense sea una fortaleza impenetrable mientras ellos tienen la capacidad de atacar a narcoterroristas en cualquier parte del mundo. Es la guerra asimétrica elevada a la política de Estado, ¿no? Ahora, lo que dice ahí, enlist and expand, enlistar y expandir. A los aliados como Canadá o socios en Latinoamérica se les exige una contribución real. Se acabó el encubrir vulnerabilidades ajenas. O eres parte del escudo o eres considerado un riesgo. ¿Ok? Contener a China. Fuerza, no confrontación. Pero mientras el Departamento de Guerra asegura el barrio, la mirada está puesta en el verdadero rival sistémico. El documento dice, contener a China mediante la fuerza, no la confrontación. ¿Cómo se logra eso cuando el Indo-Pacífico está a punto de ebullición?
Entramos en la estrategia para el Pacífico, donde el sentido común de Trump busca un equilibrio de poder que evite la Tercera Guerra Mundial, pero sin ceder un milímetro de la hegemonía manufacturera. Me parece porque aquí es donde la economía y los misiles se dan la mano. El tablero del Pacífico. Disuasión, no humillación. Atención a la sutileza del poder. El documento de la NDS 2026 sobre China es una obra maestra del realismo. Trump no busca el colapso del Partido Comunista Chino ni busca humillar a Pekín. Lo que busca es sentarse en la mesa con Xi Jinping y que el líder chino sepa, antes de empezar a hablar, que cualquier intento de dominación sobre Estados Unidos o sus aliados está condenado al fracaso militar. ¿Mm? A ver, hay que entender la arquitectura de esta nueva paz en el Pacífico. La primera cadena de islas, ¿no? El Departamento de Guerra ordena la creación de una defensa impenetrable desde Japón hasta las Filipinas. ¿eh? No es una postura provocadora, es una postura de negación. El objetivo es demostrar al Ejército Popular de Liberación, EPL, que el costo de una aventura militar en Taiwán o el mar del sur de China es simplemente inaceptable. Trump quiere la paz, pero una paz que él dicte desde un portaaviones. Contactos militares directos, ¿no? Ojo a este detalle técnico. El Departamento de Guerra establecerá canales directos con el EPL. ¿Para qué? Para evitar accidentes. Trump no quiere una guerra por error. Quiere que los militares chinos vean de cerca la magnitud del poder estadounidense para que la moderación sea la única opción lógica para Pekín. Así que paz mediante la proyección. A diferencia de la administración anterior, que hablaba de valores y democracia, Trump habla de proyección de poder. La NDS 2026 deja claro que la seguridad en el Indo-Pacífico no se basa en tratados abstractos, sino en la capacidad de fuego. Es el sentido común, ¿no? Aplicado al mar más caliente del mundo. Si quieres que China negocie un acuerdo comercial favorable para Estados Unidos, primero tienes que demostrarles que no pueden ganarte en el agua. ¿Mm? Esta es la mentalidad y la lógica de Donald Trump. Entremos al fin del paraguas gratis. Sí. Pero, amigos, esta muralla en el Pacífico no va a lograr o no la va a pagar solo el contribuyente de Iowa o Florida. El documento desclasificado el 23 de enero entra en un terreno que va a levantar ampollas en Tokio, Seúl y, por supuesto, en Bruselas. Mayor responsabilidad para con los aliados y socios. Se acabó el tiempo de los aliados que actúan como clientes protegidos. Entramos en la era de responsabilidad compartida donde el apoyo de Estados Unidos tiene un precio de mercado. El ultimátum del 5%. ¿Aliados o clientes? Este documento desclasificado acaba de lanzar una bomba en las cancillerías de todo el mundo. El presidente Donald Trump ha establecido un nuevo estándar, ¿no? El 5% del PIB en defensa. Se acabó el tiempo de los gorrones. Estados Unidos no es una ONG de seguridad, es una potencia que exige socios reales, no clientes dependientes. Y aquí es donde está el por qué hay que leer la letra pequeña de esta exigencia, la regla de 3,5 más 1,5. ¿No? Trump no solo pide que gasten más, les dice en qué gastarlo. El 3,5% debe ir directamente al músculo militar ofensivo y el 1,5% a la ciberseguridad y la resiliencia civil. ¿Mm? Es un plan para que Europa y Asia puedan librar sus propias batallas sin llamar a Washington cada vez que un dron cruza su frontera. Honestidad y franqueza, ¿no? El texto es brutalmente honesto.
Dice que los políticos estadounidenses anteriores pecaron de soberbia al jactarse de pagar las cuentas de los otros. Eso se acabó. Ahora, si quieres el respaldo limitado pero crucial de Estados Unidos, tienes que demostrar que eres capaz de liderar tus propios desafíos regionales. El caso de España y los rezagados. Como vimos hace unos días, países como España intentan aferrarse al 2,1%, pero Trump ya les ha avisado. O llegan al 5% o el apoyo se corta. Esto no es solo para la OTAN, es un estándar global, desde Japón hasta Latinoamérica. El mensaje es, pagad por vuestra propia casa, independencia, no aislacionismo. Esto es lo que muchos no captan. Trump quiere aliados fuertes, porque un aliado fuerte es mejor socio comercial y un muro más sólido contra China y Rusia. No nos aislamos, nos relacionamos de forma selectiva. Solo ayudamos a quien tiene la voluntad de ganar. Así de sencillo. El motor del resurgimiento. Pero, ¿de dónde van a salir todas estas armas? ¿Quién va a fabricar los millones de proyectiles y los miles de drones que este 5% va a comprar? El documento desclasificado tiene la respuesta en su área final del esfuerzo. Un poderoso impulso para la industria de defensa estadounidense, no de la Unión Europea, no de Japón, no de Australia, estadounidense. Estamos hablando de la reindustrialización más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Trump no solo está pidiendo a los aliados que gasten dinero, está preparando las fábricas en Ohio, Michigan y Texas para que ese dinero vuelva a casita, vuelva a casa. Así que entramos en la base industrial del nuevo imperio. Ahora, unas cuantas notas técnicas, ¿no? El factor Pedro Sánchez. Hay que mencionar que España es citada en los pasillos de Davos como el mal ejemplo, que se niega a pagar, mientras Trump amenaza con hacerles pagar el doble en aranceles si no cumplen, ¿eh? Resiliencia civil. Aquí hay que hablar de ese 1,5% que es para evitar que apaguen las luces del país con un ciberataque, algo que, pues, preocupa mucho en este 2026. Así que ese arsenal de la libertad 2.0 y la reindustrialización de Victoria, ¿no? El documento desclasificado de la NDS 2026 no solo habla de dónde pelear, sino de quién fabricará las armas. Trump está reintegrando la manufactura estratégica a suelo americano. Se acabó la dependencia de cadenas de suministros extranjeras. Estados Unidos debe hacer por decreto y por necesidad, pues, el arsenal del mundo. A ver, aquí está el motor económico de la paz mediante la fuerza, ¿no? La inteligencia artificial y la desregulación. Trump ha ordenado eliminar las regulaciones obsoletas. Quiere que la IA gestione el campo de batalla y las líneas de producción. El objetivo es rapidez, cantidad y calidad. No es solo armar a Estados Unidos, es venderle a los aliados, esos que ahora tienen que gastar el 5% de su PIB, las armas que solo nosotros vamos a producir, dice Donald Trump. Operación Martillo de Medianoche. El documento cita esta operación como la prueba definitiva. El ataque quirúrgico a las plantas nucleares de Irán el año pasado demostró que el comandante en jefe tiene hoy la máxima libertad de acción. Podemos destruir búnkers a 10.000 kilómetros desde una CIA en Nevada o Texas. Esa es la flexibilidad que ofrece la nueva NDS. Adiós a la utopía. Viva el realismo. Esta frase del documento es el epitafio del siglo XX, ¿no? Abajo las utopías, viva el realismo duro. El Departamento de Guerra asume que la paz solo es posible si el enemigo sabe con absoluta certeza que si ataca será borrado del mapa.
Es la disuasión llevada a su máxima expresión, la nueva era dorada. Trump no solo está construyendo un ejército, está construyendo una economía de guerra que alimentará la prosperidad nacional por décadas. Es el regreso del espíritu guerrero a la victoria sin disculpas, ¿ok? El búnker americano, de la frontera a Groenlandia. Aquí subimos la apuesta, ¿eh? Este documento nos lanza una verdad amarga sobre el pasado. Las administraciones anteriores confundieron los intereses del mundo con los de los Estados Unidos. El NDS 2026 dice basta. No más exportación de democracia por la fuerza. Ahora se trata de defender la libertad y la prosperidad de los estadounidenses con realismo pragmático. Ay, ay, ay. Pero miren, aquí es donde el Departamento de Guerra explica las operaciones de este mes. La frontera como campo de batalla. El Pentágono admite que la defensa fronteriza fue saboteada por el establishment. Las consecuencias, miles de muertos por drogas y una pérdida total de control. Por eso la operación Southern Spear ya no es una misión policial, es una misión de combate aéreo. Si un barco lleva droga, es objetivo militar. Así de simple es el sentido común de Trump. Responsabilidad individual. Caso Maduro. El documento es clarísimo sobre la captura de Nicolás Maduro en la operación Absolute Resolve. El mensaje es para todo el hemisferio. La inmunidad se terminó para quienes faciliten el narcoterrorismo. No importa lo que diga la prensa internacional o los organismos vacíos. Para el Departamento de Guerra la responsabilidad es personal y el brazo de la justicia estadounidense es ahora un misil de precisión. La amenaza multidimensional. No solo son los carteles. Estados Unidos reconoce que el territorio nacional está bajo chantaje nuclear y ciberataques constantes. Por eso el enfoque ha cambiado. Ya no se trata de reaccionar, se trata de neutralizar antes de que la amenaza cruce el Golfo de México o el Canal de Panamá. Es el retorno del siglo XIX, ¿no? Trump recupera la enmienda Roosevelt a la doctrina Monroe. Estados Unidos debe ser el policía del hemisferio occidental, no por gusto, sino para evitar que los competidores geopolíticos, Rusia y China, sigan bloqueando puntos estratégicos como Groenlandia o Panamá. Es el cierre total de las puertas del continente a influencias externas. Entramos al mapa de la seguridad inmediata. Pero amigos, este realismo duro tiene una lista de tareas inmediata. El Departamento de Guerra no solo ha identificado las áreas, ha diseñado los métodos. Vamos a entrar en los últimos puntos primordiales de esta estrategia porque lo que viene sobre el control de los mares y el espacio es lo que garantiza que la cúpula dorada no solo sea un sueño, sino una realidad operativa hoy mismo. Prepárense porque esto es lo que separa a un país que se disuelve de una nación que recupera su grandeza por la fuerza. El duelo del siglo. China y el decent peace. Sí. El Departamento de Guerra, miren bien el mapa, el Departamento de Guerra no anda con rodeos. China es el rival más serio que Estados Unidos ha enfrentado en casi 150 años. Pero atención a la sutileza de la NDS 2026. No se busca estrangular a Pekín, se busca una paz digna. Una paz donde Estados Unidos mantenga su superioridad militar para que nadie, absolutamente nadie, los doblegue. ¿Ok? Ponen atención porque aquí es donde el sentido común de Trump se vuelve geopolítica pura y dura. El PIB está en juego. El documento nos da el dato clave. El Indo-Pacífico generará pronto más de la mitad del PIB mundial. Si China establece un dominio ahí, controlará el acceso a los mercados. ¿Qué significa eso para usted en casa? Significa que su empleo, su tecnología y su futuro dependerían de Pekín. Por eso, la NDS 2026 vincula la seguridad nacional directamente con el bolsillo del ciudadano. Superioridad sin humillación.
Trump rechaza el lenguaje de cambio de régimen. Reconoce a China como una potencia, pero le marca la cancha. El objetivo es una paz aceptable para China, pero favorable para Estados Unidos. Es la diplomacia del trato respaldada por la fuerza bruta, ¿verdad? Así que deterrence by denial, ¿no? Disuasión por negación. Como les dije antes, amigos, el plan es que China vea que atacar es inútil. No necesitamos ganar una guerra de desgaste, solo necesitamos demostrar que ellos no pueden ganar. Esa es la base de la estabilidad estratégica que Trump quiere negociar directamente con Xi Jinping. Ahora, el frente ruso, de adversario a amenaza gestionable. Ujú. Pero mientras el Pacífico es el futuro económico, el frente oriental de Europa sigue siendo la herida abierta, ¿no? El documento pasa ahora a Rusia. Y aquí, amigos de qué hablan Geo, es donde lo que nos acusaban de llamar a Trump pacificador, van a tener que abrir bien los oídos. Pasamos de la guerra interminable de la administración anterior a una amenaza controlable. Vamos a ver cómo Trump planea enfriar Europa para calentar la industria americana, estadounidense. El pivot hacia el este, Rusia como problema europeo. Llegamos al veredicto sobre Moscú. El documento de la NDS 2026 es el acta de independencia de Estados Unidos respecto a las guerras europeas. El Departamento de Guerra lo dice sin anestesia. Rusia es una amenaza constante, sí, pero es manejable. Y lo más importante, es una amenaza que los europeos deben aprender a gestionar con su propio dinero y sus propios soldaditos. Así pues que porque aquí está el giro que muchos no quieren ver. El 5% o la soledad. Trump ha sido claro. Europa tiene la economía y la demografía para ser más fuerte que Rusia. Si Alemania, Francia y Polonia cumplen con el nuevo estándar del 5% del PIB, Estados Unidos solo brindará un apoyo limitado pero crucial. Léase, disuasión nuclear y satélites. El resto, los tanques y las botas en el barro, corren por cuenta de Bruselas. Ucrania no es un problema para Estados Unidos, es un problema europeo. Este es el golpe final para el régimen de Kiev. El documento desclasificado pues, nos dice que el papel principal en la ayuda a Ucrania le corresponde a los aliados europeos. Trump ya ha dicho que es hora de terminar este conflicto y le pasa la factura a la responsabilidad de la paz duradera a la OTAN europea. Así que Washington no va a firmar cheques en blanco para un frente que considera secundario. El arsenal nuclear y el ciberespacio, ¿no? Ojo que Estados Unidos no baja la guardia. La NDS reconoce que Rusia tiene un arsenal nuclear y el más grande del mundo y capacidades en el espacio exterior que son una amenaza directa para el territorio estadounidense. Ahí es donde se centrará el Departamento de Guerra, en neutralizar la capacidad de Moscú de golpear a Estados Unidos, dejando la guerra de trincheras en manos de los aliados. Prioridades claras. Europa es importante, pero su peso económico global está cayendo. El sentido común. El sentido común de Trump dicta que no puedes gastar tus mejores recursos en un mercado en declive cuando China te está retando en el mercado del futuro. Es el adiós definitivo a la hegemonía europea. Así que nos encontramos con la nueva realidad del realismo duro. Amigos de qué hablan Geo, hoy martes 27 de enero de 2026 hemos diseccionado el ADN del nuevo imperio. Hemos visto a una Europa que despierta de su mentira con el grito de Gerhard Schröder. En el video de ayer, a un Donald Trump que, aunque asediado por una turbulencia interna, ha desclasificado un plan de dominio global para las próximas décadas. Y un departamento de guerra que ya no habla de utopías liberales, sino de la paz mediante la fuerza real, bruta e industrial. Como dice el documento, abajo las utopías, viva el realismo duro. La nueva era dorada no se va a construir con discursos en Davos, sino con acero en Ohio.
defensas en la primera cadena de islas y un control absoluto de nuestro querido continente, de nuestro propio hemisferio. Gracias por acompañarme en este análisis de largo aliento. Si han llegado hasta aquí, es porque son parte de esa minoría que decide escudriñar la realidad en lugar de simplemente consumirla. Recuerden que la verdad es incómoda, pero es la única que nos hace libres. Así que sigan en la trinchera, sigan cuestionando, pero sobre todo estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Mantengan la guardia siempre alta, sin demora, sin treguas. Chao, chao.